¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, México. Buenas noches allá en Johannesburgo. Sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas de Una Tarde Con, que organiza el Centro Olof Palme México para traer a ustedes las opiniones de connotados expertos en diversas materias del conocimiento, desde la ciencia, la tecnología, la industria del entretenimiento, etcétera. Y bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña el doctor Arturo Mendoza Ramos, quien dirige el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, allá en Sudáfrica. Bienvenido, Arturo, un placer tenerte con nosotros y gracias también por haber aceptado esta entrevista. Muchísimas gracias y pues es un placer estar con ustedes aquí. Gracias, doctora María Cristina Rosas, por la cordial invitación. Gracias, doctor Mendoza. Pues queremos recordarle a nuestro público aquí en Zoom y a quienes nos están sintonizando a través de Facebook Live que pueden formular preguntas para nuestro invitado y nosotros las pondremos a consideración de él. Me voy a permitir presentar una breve semblanza curricular del doctor Mendoza. Él es director del Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México en Sudáfrica, en donde desde 2018 desarrolla y coordina actividades académicas y culturales entre la UNAM y organismos culturales y de educación superior en dicho país. Desde esa misma fecha es también investigador visitante en la Universidad de Witwatersrand, o WITS, como le dicen popularmente, en Johannesburgo, en donde también imparte cursos de español dentro de la Facultad de Literatura, Lenguas y Medios. Es maestro en Lingüística Aplicada y doctor en Lingüística por la UNAM. En 2019 recibió la medalla Alfonso Caso por el mérito académico en sus estudios doctorales. Es profesor titular A, definitivo, adscrito a la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, la ENALT, de la UNAM. Desde 2019 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Muy bien, pues Arturo, quisiera que comenzáramos hablando un poco de todo este proceso de internacionalización que vive nuestra máxima casa de estudios. Tú llegaste a abrir la UNAM en Sudáfrica, has estado en ese país en momentos muy interesantes y muy desafiantes, ya tendremos oportunidad de analizarlo. Pero quisiera que nos comentaras un poco cómo fue, por ejemplo, el proceso para abrir una sede de la UNAM, un centro de estudios mexicanos patrocinado, administrado por la UNAM en aquellas latitudes, y sobre este proceso de internacionalización de la UNAM. Sí, gracias. Bueno, en realidad creo que en ese momento fue una cuestión también coyuntural. El rector Narro ya había firmado un convenio con la Universidad de Johannesburgo, si no mal recuerdo, en el 2016,
Y posterior a esto, el doctor Graue, nuestro rector, vino también en el 2018 a firmar 4 convenios más con 4 de las universidades sudafricanas más importantes, la Universidad de Wits, la Universidad de Ciudad del Cabo, la Universidad de Sudáfrica y la Universidad de Pretoria. En esa visita, pues el rector, entonces rector de Wits, el doctor Adam Habib, también le extendió una cordial invitación para que abriera un centro de estudios mexicanos. Me imagino que el rector habló de la internacionalización de la UNAM, de las entonces sedes que se encontraban ya abiertas en el exterior. Nosotros somos la 14ª sede que se abrió en el extranjero. Y pues hubo ahí un punto coyuntural importante. Se encontraban previstos también el crecimiento del departamento de español en la Universidad de Wits y pues el interés también de enseñar español, cultura a partir de la variante dialectal mexicana y no solamente de la española. Entonces hubo una serie de cuestiones ahí que surgieron y que obviamente pues nuestro señor rector vio como una oportunidad viable, importante, poner un centro en este continente. Además, somos el único centro de todo el continente. Igual que en Asia, pues solamente está el CEM de China. Entonces, pues de ahí la viabilidad y la pertinencia de tener un centro que coadyuve a las relaciones institucionales entre la UNAM y las diferentes instituciones de educación superior, centros de investigación ubicados en Sudáfrica. Sudáfrica, pues obviamente, pues por ser uno de los países más desarrollados de mayor ingreso per cápita, dada la población que tiene, pues también tiene las mejores universidades, ¿no? La Universidad de Wits, que es donde estamos, y la Universidad de Ciudad del Cabo son las 2 universidades más importantes del continente, ¿no? Que se encuentran dentro de los rankings internacionales mejor ubicadas. Entonces, pues todas estas condiciones fueron las que favorecieron para que se creara este centro. Muy bien, Arturo, me hiciste recordar una entrevista que tuvimos hace algunas semanas con la embajadora Norma Pensado. Ella es nuestra representante en Rusia y ella comentó algo que me llamó la atención. Bueno, allá no tenemos una representación de la UNAM, obviamente. Ella mencionó que había interés por la lengua que hablamos, el español, pero que la embajada trabajaba con la Fundación Carolina de España, que obviamente el español que hablan ellos es muy distinto del nuestro, ¿no? Entonces me parece muy interesante esta vertiente que mencionas, ¿no? De fomentar el estudio, el aprendizaje del español mexicano, si se puede decir de alguna manera. Los que hacen doblaje hablan del español latino, pero no me parece tan correcto porque dentro de lo que llamamos latino hay un montón de acentos. El argentino no es igual que el colombiano o que el mexicano, ¿no? Entonces el español mexicano, para ponerle algún nombre. Eso me parece sumamente interesante y si bien es muy loable el trabajo que hace la Fundación Carolina y todo el trabajo de las universidades españolas en el exterior, yo creo que esa es una beta que México debería de trabajar más, porque vaya, es algo muy distintivo de nosotros, la forma en que hablamos el idioma, desde los coloquialismos hasta tantas otras cosas. No sé qué respuesta han tenido allá en Sudáfrica estas peculiaridades de nuestro idioma. ¿Cómo has visto el apetito para estudiar nuestro idioma, así como lo hablamos nosotros, Arturo? Sí, bueno, ahorita que hablabas, haciendo un paréntesis, ahora que hablabas del español de México y de latino, pues ahora está el español de Estados Unidos, ¿no? Sí, también ahora ya incluyen en los teclados, por ejemplo, de las computadoras, de los celulares, ya están, ¿no? Español, Estados Unidos. Entonces digo, bueno, pues ha de ser como el español de México, pero pues con más anglicismos, ¿no? Hay mezcladas que, pues, en realidad la mayoría de los habitantes de Estados Unidos son mexicanos. Y bueno, pues obviamente somos la población hispana más grande a nivel mundial, ¿no? Muy, muy por arriba de España. Así es. Pues bueno, la cuestión del español aquí es interesante. O sea, no es un país en donde se habla mucho español, ni tampoco se pretende aprender mucho español por varias razones. O sea, la primera es porque Sudáfrica está geográficamente ubicado
casi casi como una isla, es como Australia, ¿no? Casi casi está al fin del cono sudafricano y de Sudáfrica, de África, perdón, y eso hace que también no tenga como mucha interacción con países hispanohablantes. Obviamente los países aledaños hablan, son francófonos, lusófonos o anglófonos. Entonces, no hay realmente español, solamente está Guinea Ecuatorial, que es el único país africano donde la lengua española es oficial. Entonces, no hay realmente, España está muy lejos, Latinoamérica está muy lejos, no hay tanto interés por aprender español por esa razón, una cuestión geográfica. Y la segunda es una cuestión también de políticas lingüísticas, ¿no? Porque pues Sudáfrica es un país que tiene 11 lenguas oficiales. Así es. De esas 11 lenguas oficiales, 2 de origen europeo, 9 de origen africano de la rama del Bantú, han hecho que en realidad la política lingüística se centre en enseñar las lenguas africanas, que creo que es algo que deberíamos de hacer en México también, ¿no? Reivindicar nuestras lenguas originarias, en vez de que se estén extinguiendo, ¿no? Tenemos 65 lenguas existentes, que algunas de ellas ya en peligro de desaparición. Y entonces Sudáfrica pues está apostando más bien porque los estudiantes universitarios aprendan estas lenguas africanas. De hecho, hay una política lingüística que se implementó en el 2018 en donde los estudiantes universitarios de diferentes áreas tienen que forzosamente cursar un año de Zulu o Sutu o lengua de señas sudafricanas. Entonces, esas son dos razones por las cuales no se aprende mucho español aquí en Sudáfrica, a diferencia de otros países africanos que tienen un número mucho mayor de aprendientes del español. Ya, tienes razón en esto de que México debería mirar más también a una política lingüística inclusiva, porque con cierta frecuencia escuchamos que la última persona que hablaba cierto dialecto, cierta lengua murió y con él murió esa lengua. O sea, eso es muy triste, ¿no? Nos preocupamos mucho por la biodiversidad y la extinción de especies, pero ¿qué pasa con las lenguas? ¿Qué pasa con nuestros grupos diversos que tenemos en el país? Y me imagino que en Sudáfrica también está esta cuestión de superar lo que fue la discriminación racial y el apartheid, ¿no? Porque en la época del apartheid me imagino que las lenguas más importantes eran las Africans que heredaron de los holandeses o el inglés, ¿no? Cuando llegaron los británicos. Entonces, no sé, me imagino que ahora hay esta política de inclusión, ¿no? Que es parte del empoderamiento de la identidad nacional sudafricana, que también es un tema de extrema importancia en ese país, sobre todo considerando el largo tiempo que vivieron bajo el apartheid, ¿no? Sí, sí, de hecho, estas políticas lingüísticas no son tan, pues obviamente hablamos de la conclusión del apartheid, ¿no? Y la entrada a la democracia en el 94 con Mandela, pero en el 96 con la Constitución, ¿no? La Constitución sudafricana yo creo que es de las más modernas, si no es que la más moderna de todo el mundo, ¿no? Tiene 25 años. Y entonces aprovecharon pues para hacer su cartita de Santa Claus en la Constitución y entonces incluir, ¿no? Diversidades raciales, lingüísticas, de preferencia sexual, de todo lo que cupiera, aprovecharon para tener derechos, ¿no? En diferentes sectores. Pero las políticas lingüísticas, si no me recuerdo, son de inicios del 2000. Entonces, estas políticas lingüísticas para favorecer la enseñanza de lenguas africanas, pues no es muy antigua, ¿no? Tiene unos 20 años quizás. Y en el sector universitario tiene 5 años que apenas se están empezando a elaborar documentos, a hacer encuestas, a preguntarle a la gente, ¿no? A los estudiantes, a los académicos, a la comunidad universitaria en qué lenguas son las que se deberían de favorecer en la universidad. Las universidades han cambiado drásticamente. Había universidades todavía hace 30 años que impartían sus grados en Afrikaans, que era la lengua
pues obviamente del apartheid, ¿no? Sí. De dominación, vamos a decirlo de alguna manera en ese entonces, y había varias universidades que impartían sus grados académicos en esa lengua y ahora ya no. O sea, todas esas universidades, o sea, han cambiado totalmente esa política lingüística, ahora todos los cursos son en inglés y ahora están revirtiendo un poco este fenómeno con el aprendizaje de lenguas africanas, que no se pretende que eventualmente los cursos se den en Zulu, en Sotho, en Setswana, en Xhosa, ¿no? O sea, la idea es más bien que los estudiantes por lo menos tengan un acercamiento a la lengua, que por eso es lo que creo que deberíamos de hacer en México, ¿no? Que los estudiantes también tuvieran ese acercamiento a las lenguas indígenas, y se está dando, pero poco a poco, ¿no? O sea, en ENALT ya dan cursos de náhuatl, no de otras lenguas, pero sé que otras sedes de la UNAM, ¿no? La ENES Morelia también da purépecha, entonces se está haciendo, ¿no? Se está haciendo ahí, pero pues creo que bastante lento. Son como esfuerzos aislados, me parece, pero son importantes, son importantes. Sí. Arturo, entre las actividades que hace la UNAM en Sudáfrica, ¿nos puedes contar un poco? Porque digo, aparte de los cursos de español, hay muchas otras actividades que he visto referenciadas en Twitter y en las redes sociales de ustedes. Sí, tenemos, vamos a decirlo, diferentes ejes, ¿no? Uno de ellos es la movilidad, o sea, una cuestión fundamental es la movilidad, pues la UNAM busca también expandir esta ya gran red de núcleo de universidades con las cuales tienen convenios y movilidad estudiantil. Entonces, uno de esos objetivos, bueno, pues es que los estudiantes de la UNAM vengan a Sudáfrica a tomar cursos académicos de un semestre, a hacer estancias cortas de investigación. No solamente los estudiantes, también obviamente pues movilidad de académicos que vengan a hacer estancias sabáticas, igual estancias de investigación, que vengan a conferencias, que vengan a congresos. Entonces la movilidad en un amplio espectro, tanto de académicos como de estudiantes. Otro eje importante es obviamente los cursos de idioma, ¿no? También tenemos, como decía, cursos de español en la universidad en BITS, dentro del Departamento de Literatura, Lenguas y Medios, pero también para los mexicanos, ¿no? Para nuestros estudiantes de la UNAM tenemos cursos, bueno, nosotros tenemos tres ofertas. Tenemos cursos presenciales, que es lo que las sedes han denominado como verano Puma, se fue acuñando así el término, ¿no? De veranos Puma, que debo de decir que ahora tenemos a 12 estudiantes de diferentes facultades, FES, Acatlán, FES, Aragón, del mismo campus de CEU. Tenemos ahorita un grupo de 12 estudiantes que están en un curso intensivo de cultura y de lengua. Tenemos también estos cursos de manera semestral en línea y también tenemos club de conversación gratuito para los estudiantes con sudafricanos. Entonces la idea pues es que los estudiantes conozcan la cultura de Sudáfrica, conozcan un país muy rico en muchos sentidos y poco conocido, ¿no? Yo creo que de Sudáfrica se conocen dos cosas, el Mundial y Mandela, y no sé cuál primero. Entonces es muy poquito, ¿no? Lo que conocemos de Sudáfrica, y es una oportunidad creo que valiosa, porque también en la UNAM, pues los estudios que se llevan a cabo sobre África, pues son pocos y son aislados, ¿no? Sin dejar de lado, claro, el PUEA, ¿no? El Programa Universitario de Estudios de Asia y de África, que desde hace 5 años de existencia, pues ha hecho muchas cosas por justamente congregar académicos para que haya diplomados, para que haya conferencias, para que haya seminarios sobre África. Pero antes de eso, pues eran esfuerzos aislados, ¿no? En cada uno de los institutos, centros de investigación, facultades, académicos que de manera aislada llevaban a cabo estudios. Entonces, también creo que es una buena forma porque los estudiantes, creo que la UNAM debería también introducir maestrías en estudios de África, ¿no? Eso nos hace falta.
y es algo importante, pero pues primero también necesitamos tener la motivación de nuestros estudiantes. Sí. Si también tenemos cursos y no hay motivación, pues entonces eso es un poco como la disyuntiva del huevo y la gallina, ¿no? Entonces, obviamente estos cursos de lengua, con esta variante de la cultura sudafricana y la lengua sudafricana, la variante del inglés sudafricano. Otro punto importante son eventos académicos, ¿no? Como ya mencioné, pues la vinculación de los académicos es fundamental para nosotros. Con la pandemia comenzamos un webinario que se llama Diálogo Sur-Sur. En Sudáfrica la parte de cooperación sur-sur es como muy importante. Sí. Para los sudafricanos, Sudáfrica es un país muy joven en el sentido de que salieron del apartheid hace 25 años y a partir de eso pues ha habido un movimiento muy fuerte de descolonización. Hay que descolonizar el país, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante cualquier tipo de interacción académica sur-sur, ¿no? Para ellos es como, bueno, vamos a ver nuestros países desde el sur global, ¿no? Entonces, ¿cómo ven los sudafricanos a México? ¿Cómo ve México a los sudafricanos? ¿Cómo ve África a Latinoamérica y viceversa, ¿no? Para salir un poco de los cánones convencionales, epistemológicos también de visiones eurocentristas, ¿no? O de Estados Unidos. Entonces tenemos este diálogo que empezamos en línea, que ha sido muy interesante, muy, muy interesante. Hemos tenido artistas, hemos tenido escultores, hemos tenido matemáticos, hemos tenido gente de estudios afromexicanos. Hemos tenido de verdad personas muy interesantes, siempre uno de México, ¿no? Un colega de la UNAM, un colega de Sudáfrica. Tenemos también unas cápsulas de cultura. Y en el terreno cultural, pues también una de nuestras misiones es pues dar a conocer la cultura mexicana, ¿no? Entonces llevamos diversas actividades culturales para que los sudafricanos conozcan más de México y que se acerquen a la UNAM, ¿no? El referente que los sudafricanos tienen de la UNAM, pues sería el mismo que los mexicanos tuviéramos de WITS, o sea, nadie la conoce, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Es importante de manera biunívoca, ¿no? Que tanto la UNAM conozca a la Universidad de WITS, porque es una de las universidades más importantes a nivel mundial, y también al revés, ¿no? La UNAM también es una de las universidades más importantes a nivel mundial, y es importante que los sudafricanos la conozcan. Entonces, grosso modo, de manera muy, muy general, esas son como las áreas más importantes en las que estamos trabajando actualmente. Sí, y bueno, parte de la problemática que explicas pues tiene que ver efectivamente con los pocos contactos que México tiene con África. Tenemos pocas embajadas, ciertamente tenemos embajada en Sudáfrica, que también cubre a otros países vecinos, pero realmente el interés que ha tenido la presencia de África en nuestra política exterior podría mejorar sustancialmente. Y yo creo que esto se refleja también en el hecho de que pues haya pocos estudios, pocos institutos, pocos centros de investigación en México especializados en los temas africanos, y que, como bien señalas, hasta antes de que surgiera el PUEA, pues eran esfuerzos muy aislados, ya incluso hasta personales, ¿no? Conocemos casos de investigadores de ascendencia africana, argelina, etcétera, que han hecho carrera en México, pero en parte esto ha sido más un esfuerzo personal que, digamos, parte de una estrategia encauzada por las autoridades para fomentar el conocimiento de África en México. Creo que también hay países latinoamericanos que hacen mucho trabajo en África. Cuba me parece que es muy relevante. Brasil, por lo menos hasta antes de Bolsonaro, estaba muy presente y tenía muchas embajadas. Yo creo que ellos sí han tenido una mayor presencia y cobertura sobre la problemática de los diversos países africanos. Y creo que ese es, por supuesto, un nicho que México debería mirar. Y por eso me parece tan interesante todo el trabajo que estás haciendo y tus colegas con la representación de la UNAM en Sudáfrica. Ahora, sabemos que obviamente
importante la embajada mexicana, que también es joven, es tan joven como la relación. O sea, estamos hablando de que las relaciones diplomáticas se establecieron hasta que Sudáfrica tuvo esta transición democrática, el ascenso de Mandela y demás. Son relaciones muy jóvenes, todavía no llegamos a los 30 años de relaciones bilaterales. Entonces, ¿qué potencial le ves tú a la relación México-Sudáfrica? Por supuesto, tú lo estás viendo desde la óptica del trabajo de la UNAM y una vertiente más cultural, más educativa, pero ¿qué potencial le ves? Porque ahora nos hablan de sociedades globalizadas, donde pues hay intereses más diversos, en fin, y los países luchan también por hacerse relevantes en las relaciones internacionales. Ese es un tema fascinante. Pero bueno, en esta tónica, acabas de mencionar que a Sudáfrica le interesan mucho las relaciones sur-sur. Yo creo que ahí hay una beta. México y Sudáfrica son parte del G20. En fin, hay muchos puntos de encuentro. El Mundial, el primer partido del Mundial, pues jugó México con Sudáfrica, todos lo recordamos, por ahí andaba el presidente de México con Thabo Mbeki. O sea, todo esto lo recordamos. Pero aparte de estos como efemérides, ¿no? De la relación, ¿qué potencial le ves tú a los vínculos entre los dos países? Yo creo que es una muy buena oportunidad para explotar. Eh, yo creo que hay mucho interés de los sudafricanos por México. El conocimiento es poco, conocen muy poco sobre México, pero sobre todo mucho conocimiento a través de los clichés y estereotipos, ¿no? que pueden existir, como por ejemplo Frida Kahlo, ¿no? Que bueno, pues por supuesto que es una artista reconocida a nivel mundial, eso no lo podemos poner en tela de juicio, pero, pero sí a lo mejor como ciertos estereotipos de el mexicano, de la comida mexicana, ¿no? Hay muchos restaurantes que tienen en su menú huevos a la mexicana, quesadillas, burritos, quién sabe qué sirven, pero pues tiene el nombre mexicano, ¿no? O sea, después lo prueba uno y me pregunta, oye, ¿cómo lo viste? Pues mexicano no es, está rico, pero no, mexicano no es, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que hay mucho interés, ¿no? Hace un par de meses iba yo hacia Pretoria y escuchando la radio decía, ¿no? ¿Cuáles son las cocinas, la comida internacional más importante o de las más importantes en Sudáfrica? Y decían los comentaristas, decían, pues obviamente la comida, la comida italiana, la comida mexicana, ¿no? Entonces, o sea, hay referentes, o sea, por supuesto que hay referentes, hay restaurantes de comida mexicana de cadena, ¿no? También. Pero bueno, pues obviamente ya otra vez salimos un poco hacia los estereotipos, esto de la comida Tex-Mex, ¿no? Pero hay interés, o sea, al final y al cabo, sea por estereotipos, sean por clichés o por realidades, como la de Frida Kahlo, pues está este interés, ¿no? Se acercó a nosotros la Joburg Contemporary Art Foundation. Es una galería muy interesante que acaba de abrir hace 2 años en Johannesburgo, una galería de arte, y van a tener este año una exhibición de artistas del sur global, mujeres contemporáneas, ¿no? Y dentro de ellas hay una sudafricana, hay una india y está Frida Kahlo. Por supuesto, entonces hay muchísimo interés en que participemos académicamente, que traigamos investigadores, que haya conversaciones, ¿no? Que participe la embajada. Entonces, yo creo que son hilos de donde deberíamos aprovechar para ir jalando, ¿no? Para ir tejiendo relaciones. Eh, Obviamente, por ejemplo, en México, pues también está surgiendo el efecto opuesto con los afrodescendientes, están ya reconocidos oficialmente, que creo que lo merecían desde hacía mucho tiempo, pero si no mal recuerdo, hace un par de años que ya se legisló, ¿no? A los afrodescendientes como reconocimiento también cultural, ¿no? Entonces, yo creo que en ambos sentidos está surgiendo, ¿no? De alguna manera, estos intereses, ¿no? En México por lo africano, en Sudáfrica por lo mexicano, ¿no? Entonces creo que son oportunidades que hay que aprovechar para explotar. Y ahora con esta situación de la cuestión académica, de la cuestión de la pandemia, pues
las cosas no son buenas ni malas, simplemente tienen ciertas consecuencias y a veces son positivas y a veces pues no tan gratas. Pero una de estos beneficios indiscutible es la posibilidad de tener este tipo de conversaciones, ¿no? De poder tener acercamientos que antes, pues simplemente en el sector académico no se veían como serios, ¿no? Una conferencia en línea, pues era como dentro de la escala, lo menos aceptable, ¿no? Es como lo de menos calidad, pues va a ser en línea, ¿no? Y esto pues nos ha traído una realidad que nos acerca definitivamente, ¿no? Porque la situación tanto en México, Latinoamérica, como en África y Sudáfrica, pues los investigadores y no siempre tienen los recursos económicos para viajar, ¿no? Si hay un congreso en México sobre estudios africanos, pues es que no hay recursos, los vuelos son caros, los viajes son caros, y esto está abriendo también una brecha, yo considero muy importante en establecer estas relaciones y vínculos académicos, estudios multidisciplinarios, estudios comparativos. Entonces, yo siento que vienen cosas muy buenas, ¿no? Para las relaciones, obviamente, bilaterales en la cuestión académica entre México y Sudáfrica. Sí, coincido. Hace un rato mencionabas el tema de la promoción de la movilidad. Mucha de la gente que nos está siguiendo aquí son internacionalistas, estudiosos de relaciones internacionales, así que pues tomen nota, jóvenes, de lo que ha mencionado Arturo. Existe la posibilidad de que hagan semestres en Sudáfrica y profundicen sus conocimientos en torno a este fascinante país. Pero claro, está el tema de la pandemia y ahí me gustaría pues escuchar lo que ha sido tu experiencia en Sudáfrica, que no ha sido fácil. No fue fácil para nadie, en particular en 2020, donde todos tuvimos que cerrar, parar las actividades, fue doloroso. Claro que esto impactó también a todo el tema de movilidad, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras tu experiencia, cómo viviste la pandemia, cómo la has vivido, porque todavía no se acaba y creo que va para largo, pero cómo la has vivido en todo este tiempo, por favor. Sí, antes de comenzar con esto y para retomar un poco ese tema que mencionas, es cierto, por ejemplo, ahora la movilidad para hacer estudios académicos está frenada, está como muy incierta, no sabemos bien cómo arranca, cómo jala, cómo se mueve, ¿no? Pero, por ejemplo, para nosotros ha sido, digo, perdón que lo diga otra vez, no, pero ha sido una bendición porque hemos podido abrir servicios sociales que antes no se podían, ¿no? Los servicios sociales en línea eran contados en las facultades. Cierto. Entonces ahora tenemos servicios sociales en la Facultad de Ciencias Políticas, con estudiantes de Relaciones Internacionales, de Gestión Intercultural, de diseño, de comunicación, de lengua, de enseñanza de español, de enseñanza de inglés, de traducción. O sea, tenemos de verdad una amplia gama de servicios sociales. Los invito después a que se metan a la página web y que vean ahí la oferta que tenemos. Y eso es una realidad que no existía hace 2 años. O sea, batallábamos mucho para encontrar facultades que nos pudieran permitir un servicio social que fuera en línea, porque pues otra vez, ¿no? Lo que se consideraba como genuino y era solamente lo presencial. Entonces, bueno, perdón, solamente quería hacer este paréntesis para compartir también eso, que creo que es un gran logro que también podemos tener ahora esa oportunidad, ¿no? Con respecto a lo de la pandemia, pues aquí creo que hubo un pánico anticipado sobre la pandemia, a diferencia de lo que sucedió en otros países, ¿no? En otros países, y sobre todo me refiero a los países europeos, pues empezaron a ver un brote de COVID, ¿no? En Italia, luego en España, luego en Francia, luego en Alemania, luego en el Reino Unido, y después de la realidad vino el pánico y las medidas de confinamiento, ¿no? Aquí en Sudáfrica, en realidad el pánico vino antes, entonces apenas había unos casos de COVID cuando el presidente Cyril Ramaphosa en marzo pues comunicó que el país iba a cerrar completamente a finales de ese mes. Pero eran un puñado de casos en el país, ¿no? Si no mal recuerdo, eran menos de 500, o sea, era una cosa ridícula, ¿no? Pero fue un pánico también
pues quizás fundamentado o justificado por la situación de salud en el país, el alto índice de personas con VIH, con tuberculosis, de personas que viven en hacinamiento, ¿no? En condiciones, pues realmente, pues difíciles, ¿no? Entonces, pues todos estábamos un poco como a la expectativa de qué va a pasar, qué va a suceder. Como al frente ahí al pie del cañón, y pues yo dije, yo voy a la universidad hasta que casi me saquen, y pues ya me dijeron, ya no pueden venir, pues ya no voy, ¿no? Entonces me esperé un poco hasta el final. Claro, siempre siguiendo las indicaciones de la universidad, pero pues me gusta ir a la oficina y me gusta trabajar desde mi oficina. Entonces pues fue así la situación. Efectivamente, pues tal como lo anunció el presidente, un domingo, creo, si no me recuerdo, un lunes, pues a los 4 días el país estaba completamente paralizado, ¿no? Cerraron aeropuertos nacionales, internacionales, carreteras, todo, no había forma de viajar de un estado, de una provincia a otra provincia. Bueno, no había forma de salir a ningún lado, ¿no? La única forma de salir de casa era para ir a la farmacia, para ir al doctor, bueno, pero de ahí al doctor entre comillas, porque pues los doctores tampoco estaban autorizados para trabajar, solamente en casos de urgencias, ¿no? Entonces, era básicamente para ir al supermercado, y la gente no tenía prohibido caminar por las calles, la gente tenía prohibido hacer ejercicio, y pues creo que mientras en esas casi 2 meses de confinamiento así muy duro, pues el gobierno fue como viendo hacia dónde, ¿no? Las directrices de hacia dónde se movía. Eh, Eso fue al inicio y bueno, pues después de eso pues vino la pandemia, ¿no? Ahí sí vino ya los brotes, los primeros brotes fuertes, por ahí de julio, que fue cuando empezó el invierno. Entonces fue cuando realmente empezaron los brotes. El mayor también, la mayor preocupación era la carga hospitalaria, ¿no? Había una preocupación. También vinieron las restricciones de toque de queda, de la gente ya no puede manejar después de las 5 de la tarde, ¿no? En ese entonces, hablo de ese entonces, porque también había un gran temor se prohibió la venta de alcohol, la venta del cigarro. Entonces había temor de que la gente manejara borracha, porque si manejaban borrachos, entonces ya no había lugar para ellos en los hospitales. Entonces los traumatólogos se quedaron sin trabajo, pues porque ya no había accidentes. Entonces, bueno, fue ahí una cosa ahí medio caótica, que después pues vino en consecuencias también negativas, ¿no? La venta de cigarros creo que estuvo suspendida como 6 meses, la de alcohol pues también iba y venía. Entonces, pues clandestinamente de pronto había quien vendía alcohol en su restaurante, y luego le caía a la policía y le cerraban o los castigaban. Entonces, pues bueno, ha habido como muchas medidas digo, yo no sé si son justificables o no, pero pues que han dañado a la economía, eso es algo seguro, ¿no? A veces me pregunto si no deberíamos de hacer eso a nivel mundial con los restaurantes de comida rápida, ¿no? Todos los McDonald's deberían de cerrar también, ¿no? hasta que modifiquen sus menús. Pero bueno, esa fue la situación que vivimos durante prácticamente 6 meses, y todo el trabajo desde en línea. Y en el 2021, todo el 2021, pues ha sido un año latente, ¿no? Ha sido un año que está así como en espera, llegaron las vacunas, las ansiadas vacunas, ¿no? Y bueno, pues hubo gente que se vacunó, gente que no se vacunó, pero es realmente poca la población completamente vacunada. Aquí en Sudáfrica, pues también hay mucho escepticismo a la medicina, ¿no? Entonces los médicos tradicionales, los chamanes, vamos a decirlo así también, pues son muy populares, y hay resistencia a la vacuna en muchos sectores, ¿no? De la población, no solamente la gente de bajos recursos. También las redes sociales han contribuido a eso, ¿no? De dar información errónea, que la gente no esté bien informada, que la gente tenga miedo, ¿no? Pero bueno, también, o sea, esa es una realidad, ¿no?
la pandemia trajo miedos que han tenido vertientes y salidas diferentes, ¿no? Entonces, hay gente que tiene miedo a las vacunas, hubo gente al contrario que salió corriendo en cuanto abrieron las vacunas a recibirlas, ¿no? También por mucho miedo, ¿no? Al virus. Entonces, bueno, es una situación difícil. Todo el 2021 pues fue un año de espera, ¿no? De espera a que todo esto terminara, ¿no? Que la pandemia de alguna manera dejara de existir y que pudiéramos regresar a la vida cotidiana. Eso ha sucedido paulatinamente. Mi colega y yo, desde el enero del año pasado, regresamos a la universidad. La universidad está abierta desde el año pasado. No hay clases, o sea, no hay clases, no hay académicos, pero está abierta, ¿no? Entonces, vamos los administrativos, los de base y pues prácticamente mi colega y yo, ¿no? Eh, pero pues está ese temor. Ahora la pregunta es cómo revertir ese temor, Sí. cómo incitar a la comunidad universitaria a que regresen a los espacios, ¿no? Porque hay mucho temor, ¿no? Entonces, está ahora esa gran pregunta. El gobierno, la universidad, primero dijo el año pasado que no iba a obligar a nadie a vacunarse y ahora pues ya dijeron que la vacuna es obligatoria. Entonces, pues porque si no, no ven la manera de cómo regresar a los espacios y pues eso creo que es uno de las prioridades este año, ¿no? Regresar a la vida académica presencial. Yo creo que los modelos híbridos, pues más bien es lo que va a imperar este año y de aquí en el futuro, ¿no? Quizás clases también muy grandes, hay clases también de pronto en auditorios con 300, 500 alumnos, y pues bueno, eso se puede hacer perfectamente quizás en línea, ¿no? Clases pequeñas, clases de maestría, clases optativas de 8, 10, 12 alumnos, pues eso sin ningún problema se puede, yo creo que hacer de manera presencial. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que hemos vivido y lo que esperamos este año, ¿no? Entonces, este año esperamos que, pues, a ver si regresamos a las aulas, por lo menos de manera parcial, y pues que los estudiantes también tengan esta oportunidad de una vida universitaria. Yo sí creo que es un derecho y un privilegio tener una vida universitaria, ¿no? Y por eso se llaman universidades, porque hay un universo de gentes y de opiniones y de ideas que desafortunadamente yo creo que no se pueden compartir en línea, ¿no? Es algo que por eso son los espacios universitarios, para dialogar y para compartir puntos de vista y opiniones, ¿no? Sí, Arturo, coincido. Tenemos una suerte de agorafobia colectiva, ¿no? Mm, Y bueno, hay muchos impactos psicológicos de la pandemia, eso pues ya ha sido ampliamente comentado y documentado. Vamos a tener que trabajar mucho para revertir ese miedo mm, a los exteriores, el miedo a tener contacto con las personas, porque esta pandemia cambió nuestra forma de vivir, ciertamente, pero también la forma de mm. morir, todo el tema de los duelos, de que no te puedes despedir de la persona que se nos Sí. adelantó en el camino. O sea, es una cosa que verdaderamente requiere ser estudiada, analizada y también tenemos mucho que aprender en preparación a otras situaciones semejantes o peores que pudieran venir. Mm, Estaba recordando mientras hablabas esto de los usos y costumbres en Sudáfrica. Efectivamente hay un cierto rechazo, no quisiera decir que a la ciencia, pero sí hay prácticas. Me acuerdo tanto el caso de Thabo mm, Mbeki, que fue juzgado por mm, abusar sexualmente de una mujer que lo llevó a la corte. Y en el juicio recuerdo tanto que se mencionó que la mujer era seropositiva, que padecía SIDA y que él mm. tuvo relaciones sexuales sin protección con ella. Y él dijo ante la corte, pero yo no me preocupé, yo nada más después de eso me di una ducha y todo bien. O sea, te das una ducha y no contraes VIH, es lo que estaba diciendo el presidente de Mm. Sudáfrica. Bueno, no era presidente en ese tiempo creo que presidía la comisión del SIDA en el país y así se comportaba. No lo dudo. Entonces, qué horror, ¿eh? Impresionante. Sí. Sí, sí, Este, sí, no, y como, sí, no, es una cuestión ahí interesante, ¿no? La de las creencias que tiene la gente y puede ser una cuestión, o sea, no es una cuestión de estrato socioeconómico, no, ¿eh? O sea, no.
puede ser muchas cosas, o sea, puede ser el grupo cultural, puede ser la religión. Sudáfrica es un país muy conservador, ¿no? La gente es muy conservadora por las mismas consecuencias del apartheid, ¿no? Entonces, el apartheid existe de alguna manera visiblemente, ¿no? O sea, va uno a los restaurantes y la segregación está todavía, ¿no? Ve uno las mesas o están la gente blanca comiendo y los meseros son la gente negra, ¿no? La gente que limpia, etcétera. Entonces, hay una segregación que, por supuesto, existe y las consecuencias de la segregación, gran parte es este conservadurismo muy fuerte, pues por la protección del grupo, ¿no? Hay que proteger a nuestro grupo y esas son un poco las consecuencias, ¿no? Estas creencias. Sí. De hecho, creo que todos los países tienen una cierta segregación. Ayer en Estados Unidos conmemoraron a Martin Luther King, fue un día de asueto. Y recuerdo un post que alguien puso en Twitter y decían, Luther King dio su vida por empoderar los derechos civiles, pero si tú vas a Mississippi sigues viendo que las personas de servicio son de raza negra y los que tienen la mayor parte de los recursos económicos son blancos, ¿no? Entonces, es como que el tema de siempre, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Hay segregación, hay racismo, hay discriminación y pues creo que va a pasar mucho tiempo antes de que logremos superar estas situaciones. Es muy, muy lamentable. Tenemos un par de preguntas, sí. Arturo. Sí. Te preguntan a propósito de esta estrategia de internacionalización de la UNAM, si tienes conocimiento de si la UNAM contempla abrir alguna representación en países árabes. No, la verdad no lo sé. No tengo ninguna información al respecto. Pues, obviamente sé que la situación en la que nos encontramos en el contexto universitario también bueno, esa es mi opinión, no creo que ahora en este momento favorezca que se abran otras oficinas de la UNAM en otros países. Sí, me imagino, Máxime, con todas las restricciones que hay también ahora, yo creo que... Sí, exacto. Sí, no, es una situación difícil y creo que sería como a lo mejor invertir en la bolsa en un momento en el que está bajando, ¿no? No sería como una buena idea, ¿no? Yo creo que por eso quizás no veremos ningún cambio, ningún movimiento por ahora, ¿no? Claro, quizá la estrategia más deseable sería fortalecer lo que hay, sí, fortalecer a los centros que existen, estos 14 sedes que tenemos. Algunas son más longevas, por supuesto, otras son más nuevas, entonces quizá empoderarlas más, fortalecerlas más y en función de eso quizá se podría explorar, ¿no? Una ampliación a futuro. Te preguntan también sobre la movilidad en la pandemia, aunque creo que esto ya lo comentaste, ¿qué dificultades ha tenido la UNAM Sudáfrica para fomentar la movilidad internacional? En la pandemia, bueno, creo que ya más o menos lo comentaste y comentaste lo del modelo híbrido, no sé si querrías agregar algo más. Pues solamente decir que la movilidad en la UNAM ahora casi está parada, ¿no? Se hablaba de la movilidad a distancia, ¿no? Que además era un término ahí medio contradictorio, pero pues la modalidad a distancia, ¿no? Que los estudiantes a lo mejor pudieran cursar centros académicos en otras universidades a distancia, lo cual no veo mal, o sea, creo que es una alternativa también a dar esta oportunidad, ¿no? De cursar materias en otros países, pero por ahora parece ser que había un estudiante que iba a venir este año. 2020, 2021 no tuvimos a ningún estudiante de intercambio académico, pero eso fue una realidad en la UNAM en general, ¿no? Tanto entrante como saliente, o sea, tanto de alumnos internacionales que iban a la UNAM, porque aquí van a la UNAM si no hay clases, ¿no? Estamos en las mismas condiciones, entonces muchas de estas estrategias de movilidad son de reciprocidad. Entonces, hay países europeos, sobre todo los nórdicos, que han sido los más reacios a tener clases en línea y a distancia. Y es como, bueno, pues está la pandemia, está bien, pero seguimos y tienen sus universidades abiertas.
Y ellos dicen, bueno, ¿yo para qué te voy a dejar que vengan tus alumnos si tú no me dejas que vayan los míos? Entonces, como Qué es realmente difícil, mucha la reciprocidad en la movilidad, pues casi está frenada, ¿no? O sea, qué difícil. 2020 y 2021, pues ha estado prácticamente frenada. Qué difícil. Esa es otra agorafobia que vamos a tener que Sí, revertir porque sí, efectivamente los programas de intercambio, por eso es intercambio. Yo voy y tú vienes. Pero si yo sí, no puedo ir porque hay pandemia y tú tampoco puedes venir porque está cerrada la universidad, entonces eso sí le da el traste a los programas de intercambio. Eso sería un sí. tema para analizar en un seminario, incluso, ¿no? Mm. ¿Qué debemos de hacer para revitalizar lo que es la movilidad académica, científica y demás? Es cierto, lo decías muy bien, muchas cosas se pueden hacer en línea, pero otras no. Entonces, Sí, este, sí, y sí, a veces también aquí lo difícil, pues también son los horarios, ¿no? A ustedes tienen las 12 del día, casi la 1 de la tarde, y yo casi tengo las 9 de la noche, y China tiene ya las 2 de la mañana, entonces sí, eso dificulta también, ¿no? Que se pudieran tomar cursos o buscar horarios es difícil, o sea, cuando nosotros tenemos nuestros conversatorios, nuestros webinarios, son a las 9 de la mañana en México, 10 de la mañana en México, porque en México también las cosas no funcionan antes, es difícil. es Y cierto. aquí pues ya es como la última hora a la que los sudafricanos ya están arrastrando para ya no quiero hacer nada, ¿no? Las 6 de la tarde es un país que también trabaja muy de mañana y que tiene esta costumbre de pues en cuanto anochece pues la gente se va a sus casas como gallinitas, ¿no? Sí, es cierto. Te preguntan a propósito de lo que nos contaste sobre tu experiencia en la pandemia, que ¿por qué Sudáfrica ha sido sede de varias de las cepas del coronavirus? La sede o el origen de varias de las cepas del coronavirus. ¿A qué lo atribuyes? Te preguntan. Pues yo creo que eso no se sabe, ¿no? Yo no creo que necesariamente sea porque Sudáfrica las haya quizás generado, ¿no? Este, digo, por lo menos la última pues fue identificada, ¿no? Pero no necesariamente significa que aquí fue donde se generó. Digo, creo que en todo caso, pues habría que preguntarles a los chinos que ellos sí fueron los que la crearon, ¿no? La variante, pues bueno, van surgiendo en diferentes lugares, Claro. pero bueno, tampoco es la única y no sé, yo no creo que exista alguna explicación científica hasta el momento, ¿no? Quizás después estudios permitan dilucidar un poco ese panorama, pero hasta el momento yo no creo que haya una razón, ¿no? O sea, creo que simplemente los sudafricanos estaban muy contentos porque el país estaba contribuyendo, ¿no? A dar a conocer algo pues la reacción del mundo pues fue como muy, sobre todo de Europa, fue como pues ahora te castigo, ¿no? Así Entonces, es. realmente yo no sé si otros países las han también identificado y no han querido mencionar, ¿no? A la Organización Mundial de la Salud que han encontrado, porque pues a lo mejor ya veían que pues se podía hacer el escenario, ¿no? Si damos a conocer esta variante, pues, ¿qué nos va a pasar, ¿no? ¿Qué fue Sí. lo que le pasó a Sudáfrica ahora con esta última variante? Sí, ¿qué es lo que le pasó a México cuando anunció, tenemos la influenza H1N1? Bueno, no tenía nombre en ese tiempo. Y entonces Mm, todo el mundo nos condenó y cancelaron vuelos y nos estigmatizaron y hablaban de la gripe mexicana. Entonces, ante esos casos, tú ya no sabes si informar o no informar. Hay un reglamento sanitario internacional que te obliga a informar. ¿Para qué? Pues mm, para que el mundo esté alertado y pueda coordinar una respuesta. Pero en el momento en que informas, te castigan. Entonces, híjole, mm. eso también habría que revisarlo por parte de la OMS, por parte de organismos internacionales, revisar la normatividad internacional para hacer frente a epidemias y pandemias, porque a juzgar por lo que hemos visto del trato que le prodiga o le ha prodigado Europa y otros países también occidentales a Sudáfrica cuando se identificó a Omicron, o lo que nos pasó a Mm, nosotros cuando se identificó a lo que después llamaron H1N1, pues mm. te va muy mal por ser honesto y por seguir Sí, el protocolo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que no debo notificar, o sea. Este tema, por cierto, sí. lo abordamos Arturo, la doctora Girón y yo en una Mm, entrevista, en una conferencia de prensa en diciembre pasado, y nos preguntaban eso, ¿no? Nos decían, bueno, ¿y mm, por qué Sudáfrica? ¿Por qué dos cepas? Pero Arturo tiene razón.
tenemos todavía necesidad de más información antes de poder dar una respuesta concluyente, ¿no? Pero por lo pronto el sistema en general de vigilancia epidemiológica en el mundo debería mejorar sustancialmente y premiar a los que siguen las reglas en lugar de castigarlos, ¿no? Claro. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Como dicen popularmente, es el mundo en el que vivimos. Te preguntan algo muy interesante, pues estamos entrando en la recta final, pero es una pregunta muy bonita. Te preguntan qué percepciones tenías sobre Sudáfrica antes de llegar al país y qué percepciones tienes ahora habiendo vivido en el país, excepción hecha, por supuesto, de la pandemia, que es una situación extraordinaria, pero ¿tú cómo percibías a Sudáfrica antes de llegar y cómo la percibes ahora? Yo creo que no tenía, realmente mis referentes eran muy pocos, como la de la mayoría de los mexicanos, ¿no? De mis clases de historia, así que de la prehistoria, ¿no? Porque hace muchos, muchos años, o sea, recordaba yo bueno, que era un país que tenía 3 capitales, ¿no? Que tenía Ciudad del Cabo, Pretoria, Bloemfontein. Entonces yo decía, bueno, me recordaba esas cosas muy vagas de mis clases de historia, ¿no? Eh, Obviamente mi conocimiento de la segregación racial pues era muy, muy, muy mínimo. Sabía que era un país, pues el país más desarrollado de todo el continente. Entonces, más bien lo que me causó curiosidad fue la reacción de la gente cuando yo les decía que me iba a venir a Sudáfrica, pues para mí era también una aventura, ¿no? Y es una aventura porque sigue siendo una aventura día a día, pero era como, pero Sudáfrica es muy peligroso, pero es que Sudáfrica, no sé, y tienen internet y tienen luz, o sea, como cosas muy, muy elementales, ¿no? Sobre la estigmatización de un país. Este, entonces yo creo que más bien lo que me causaba curiosidad era la gente, ¿por qué ese temor, ¿no? ¿Por qué ese temor muy grande? Desafortunadamente yo creo que los seres humanos vivimos con esos temores, ¿no? Ahora está con el virus, porque también está el virus y entonces el Omicron se convirtió en la bomba atómica y viajar a Sudáfrica pues era impensable, ¿no? Y creo que eso fue un poco lo que yo viví también, ese como temor a lo desconocido, ¿no? Es simplemente como seres humanos tenemos esa capacidad de tener temor a lo desconocido y yo decía, bueno, me causaba curiosidad más bien porque la gente me decía, pero a Sudáfrica, ¿y por qué te vas para allá, no? A mí quizás lo que más temor me daba era la distancia, ¿no? Que es algo que sí me sigue causando. Todavía hay dificultad porque los vuelos a México son de por lo menos 30 horas, entonces eso sí me duele. Pero llegar aquí a Sudáfrica, pues ha sido una experiencia muy bonita, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Obviamente es una ventaja no ser ni del partido A ni del partido B, ¿no? Entonces, no me ven, o sea, la gente es muy cordial y la gente es muy amable y le gusta mucho saber que somos mexicanos y que cuando escuchan que estoy hablando con mi colega o con alguien en español, es una curiosidad, ¿no? Ay, ¿de dónde eres? ¿Y qué haces aquí? ¿No? Es algo muy bonito, es algo muy bonito llegar a un lugar y que no haya un prejuicio, ¿no? Como en los Estados Unidos, de que simplemente porque lo ven a uno, pues ya le dicen a uno, oye, puedes trapear por acá, por favor, ¿no? Eh, y aquí, pues no, ni la debemos ni la tememos, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia muy bonita el estar en un país donde la gente, como no tiene un antecedente, pues lo trata a uno con cordialidad y con amistad. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Qué bonito. Sí, esto de los estereotipos es algo generalizado, ¿no? Yo me acuerdo hace años cuando estudiaba en Suecia, me acuerdo que un profesor me decía, oye, tú vienes de México, ¿verdad? Y allá conocen el agua potable. Me preguntaba eso y yo decía, ay, no puede ser que me esté preguntando este señor eso, ¿no? Sí, En sí la hay esos, universidad. sí, y con doctorados, ¿sí? Un doctor emérito de la Universidad de Uppsala me decía, oye, pero en tu país tienen acceso a agua potable. Le decía yo, en ciertas zonas no, pero de donde yo vengo sí tenemos agua entubada, sí, y sí tenemos, abrimos el grifo y sale el agua. Pero imagínate, ¿no?
A veces es hasta molesto, ¿no? Es ese tipo de Sí, porque es lo que esperaría percepciones. uno de una persona que a lo mejor, pues, no sé, no tiene a lo mejor como mucha educación, no ha tenido la oportunidad de ir a una secundaria, una preparatoria, y dice uno, bueno, eso lo esperaría uno de ese tipo de personas, pero no de una persona que tiene, pues, un nivel de educación, ¿no? Sí, pero eso a mí me referenció a otro tema que espero quizá en otra oportunidad pudiéramos abordar, que es el eurocentrismo, ¿no? Esta Mm, idea que se tiene de que ellos, los más desarrollados, son los que tienen las llaves de todo, son los que mm, tienen la razón, son los más avanzados, los más civilizados y todos los demás no lo somos. Entonces, eso también le ha hecho mucho daño al mundo, le ha hecho mucho daño a África, por supuesto, en el proceso mm. colonial Y a Latinoamérica, y ¿no? a Latinoamérica, por supuesto. Terrible, terrible. Mm, Entonces, bueno, esas son las cosas de este mundo en el que nos tocó vivir pues habla mm, de todo el trabajo que tenemos que seguir haciendo para empoderar a nuestras sociedades y también para coadyuvar a que se les conozca de una manera más cercana a la realidad, porque creo mm. que a pesar de la globalización sigue habiendo muchos estereotipos y muchos malos entendidos. Es muy Sí, seguro, desafortunado. Sí, Arturo, seguro. pues no sé si quisieras regalarnos un mensaje de despedida también dirigido a los jóvenes y para estimularlos a conocer más de las actividades de la UNAM Sudáfrica, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Cristina, por la cordial invitación. De verdad es un placer siempre compartir las experiencias y sobre todo incitar a nuestra comunidad universitaria a que también abran sus horizontes, abran sus perspectivas. No necesariamente tiene uno que salir del país para conocer otras realidades, ¿no? Lo que, como comentaba, esta oportunidad que tenemos, por ejemplo, de tener nuestros servicios sociales, prácticas profesionales en línea, actividades académicas. Creo que África es un continente que tiene mucho que ofrecer. O sea, no voy a hablar simplemente de Sudáfrica, yo hablo del continente, tiene muchas cosas que ofrecer. Tenemos también nosotros en nuestro país, no tanto como otros países de Latinoamérica, pero también tenemos un bagaje cultural importante de afrodescendientes, ¿no? Y de cosas culturales, culinarias incluso. Entonces también tenemos ahí parte de nuestras raíces. Creo que sería bueno que los jóvenes exploraran más lo que pasa en este continente, porque desafortunadamente también vivimos con esos estigmas de me voy a interesar en lo europeo, me voy a interesar en lo de Estados Unidos y lo de África, pues a mí no me importa, ¿no? De verdad es un país muy rico en muchos sentidos y de verdad que creo que es importante que los jóvenes de hoy en día tengan esta perspectiva global, no globalizada, ¿no? O sea, global Claro, de todo el mundo, o sea, lo conformamos todos, no solamente Europa y Estados Unidos y Canadá y Australia, ¿no? claro, claro, es cierto. Que por cierto, en el apartheid hubo una relación muy interesante entre Sudáfrica y Australia. Hubo mucha Mm. migración de blancos sudafricanos a Brisbane, en Australia. Bueno, esa es parte de Y esas sigue historias habiendo. sí, que tenemos que recuperar. Sí, por eso Brisbane Sí. también tiene un problema grave de segregación. Pero los Mm, australianos tienen un problema grave de segregación incluso desde mucho antes mm. del apartheid, Sí. ¿no? De la conquista, todo lo que hicieron con los indígenas. En fin, Mm, tenemos mucho que aprender y mucho que reflexionar, ¿no? En estos temas. seguro. Pero Sí, bueno, mientras tanto, yo le quiero agradecer a Arturo Mendoza su tiempo, muchas sus gracias. reflexiones, todo este recuento que nos hace sobre el trabajo que realiza al frente de la UNAM en Sudáfrica, en la Universidad de Wits, y también sus reflexiones sobre lo que ha sido vivir la pandemia en un país que ha sido muy satanizado por la comunidad Mm, internacional durante la pandemia. Créeme que pues es muy enriquecedor escucharte y nos deja también muchas preguntas y muchas reflexiones. Muchas gracias, Arturo. Agradezco también a quienes nos han acompañado aquí en Zoom y en Facebook Live por el favor de su atención. Los invitamos el día de mañana a una entrevista sobre un tema de esos temas que desaparecieron también en la pandemia, pero que es tremendamente importante, que es el desarme. Y vamos a tener al director ejecutivo de la
Arms Control Association, a Daryl Kimball, que nos va a hablar sobre la problemática de las armas de destrucción en masa, pero también de las armas convencionales y de este reconocimiento que se le acaba de dar al gobierno mexicano en la persona del canciller Marcelo Ebrard como la persona del año por promover esta demanda contra quienes trafican armas a México, armas pequeñas y ligeras, armas de fuego a nuestro país. Entonces va a ser una discusión interesante, los invitamos, será mañana a las 2 de la tarde y el próximo martes los invitamos a las 2 de la tarde también. Vamos a tener el honor de contar con la presencia del doctor José Saruján, ex rector de la UNAM, quien estará abordando la problemática ambiental, otro de los grandes temas de estos momentos que tenemos que atender porque además hay enormes desafíos que sin duda el no atenderlos, el no mirarlos, nos van a colocar en situaciones verdaderamente complicadas. Entonces, los invitamos a seguirnos, los invitamos a revisar las actividades que realizamos en redes sociales, denos un like, si así lo desean, y les pedimos, síganse cuidando. Acá en México, pues ya tenemos los refuerzos, por favor, vayan por sus refuerzos, síganse cuidando y nos vemos muy pronto. Nuevamente, muchas gracias, Arturo. Hasta la próxima. Gracias, gracias.